A muchos desde luego que les ha sorprendido, como dicen los británicos, el timing, y es que en el día en el que conocíamos que la princesa de Gales volvía de alguna manera a escena con esa fotografía publicada por un medio de comunicación estadounidense, una fotografía que genera todavía muchas incertidumbres. Sé que muchos, y me incluyo casi yo que entre ellos, pensáis que la fotografía en la que vemos a Carol Middleton junto a una de sus hijas se asemeja más a Pippa Middleton, la hermana mediana, que a la propia hermana mayor, que a la propia princesa de Gales, que lleva o llevaría la friolera de 50 días completamente desaparecida. No obstante, no solamente vamos a hablar de eso, sino también que vamos a hablar de un tema curioso, de timing, como hablamos, de la desaparición de Camila, una Camila que está pues sin energías, 2, 3, 4 semanas al frente de la corona, sola, le ha hecho tener que tomarse unas vacaciones obligadas, forzosas. Algunos medios de comunicación británicos hablan incluso de baja, una baja necesaria debido a que está sin un 1% de energía. Parece un teléfono que está a punto de apagarse. Esa es la descripción más o menos que nos hacen de Camila. En contraposición a toda esta historia nos encontramos con un Carlos III al que vemos por primera vez en el asiento de atrás sin nadie a su lado. Es bastante triste ver cómo un rey de Inglaterra atraviesa una dura batalla contra el cáncer y lo hace sin la compañía de su mujer, una reina Camila que, según informan, se ha ido overseas, se ha ido fuera de las fronteras británicas, se ha ido al extranjero, probablemente a tomar el sol, insinúan algunos tabloides británicos. Pero la cosa no se termina ahí, es que muchos aseguran que realmente, entre comillas, Kate Middleton le ha pegado la patada a Camila, que de alguna manera el retorno de Kate Middleton a toda esta historia ha hecho que Camila ya pues no pinte demasiado, y es que, como todos sabemos, la figura de Camila es bastante discutida en Inglaterra y muchos se alegran efectivamente de que ya no esté, al menos físicamente, al frente del trono. Pero lo que hoy nos ocupa no solamente es con este dato curioso de que cuando Camila se va, Kate aparece, lo cual seguramente genera bastantes teorías alternativas al respecto, sino que lo que hoy nos ocupa es la importante controversia que se está viviendo en Inglaterra en el día de hoy. Hay medios de comunicación, como es el caso de la revista OK, que hablan de la siguiente noticia: se confirma el primer evento real en el que Kate Middleton va a aparecer después de su cirugía. Nos dijeron que hasta el mes de abril no debíamos esperarla, nos dijeron que quizás la cosa iba con más retraso, lo había afirmado la periodista española Concha Calleja. No está mejorando al nivel esperado, quizás abril es demasiado pronto. Pues bien, en este sentido tenemos una importante actualización, y es que el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirma la presencia de Kate Middleton en un evento de suma importancia. Va a ser concretamente el sábado 8 de junio. Va a tener lugar un desfile para conmemorar el cumpleaños oficial, lógicamente, del rey, un rey que vamos a ver cómo está para aquel entonces, si se puede presenciar su propio homenaje, pero que cumple años una semana después, el 15 de junio. En este evento, según confirma el Ministerio de Defensa, va a estar presidido, organizado y dirigido ni más ni menos que por la princesa de Gales, una figura que todo el mundo quiere ver y que desde luego pues va a recibir todas las miradas. ¿Qué sucede o cuál es la mala noticia? Del mismo modo que surgen dudas con respecto a si esa fotografía que vimos ayer se corresponde o no con la imagen de Kate Middleton, o si es un doble, como he llegado a leer por ahí, o su propia hermana, lo cual, como digo, genera muchas incertidumbres. Nos encontramos con muchos medios de comunicación que ponen en duda la información, porque dicen que el Ministerio de Defensa ha confirmado la vuelta de Kate Middleton, pero ¿qué sucede? Que el Palacio de Kensington no, que el Palacio de Kensington no ha dado el visto bueno a esta publicación o a esta información aportada por el Ministerio, Ojo, vemos incluso puntos de tensión y puntos de conflicto dentro de los organismos y los estamentos británicos, y es que se comenta que tampoco está del todo claro si la princesa de Gales va a aparecer por allí. De hecho, las palabras oficiales son que parece que la asistencia de la princesa no está garantizada en este momento. Es decir, o alguien se ha equivocado o alguien ha dado un botón por error, o simplemente algo extraño sigue sucediendo con la princesa de Gales. Y claro, muchos dirán, bueno, ¿y qué sucede con Guillermo? ¿Por qué no sabemos nada del príncipe heredero? ¿Por qué ahora que se ha ido Camila no le vemos asumir todavía más tareas y más funciones? Es una buena pregunta. Con respecto al príncipe Guillermo, nos encontramos con algo bastante curioso. Es decir, hace unos días le preguntaban por su mujer y no decía nada, se iba corriendo, daba la media vuelta cuando el periodista le preguntaba how is Kate, que cómo está yendo Kate, qué está pasando con tu mujer. Es decir, es muy extraño todo lo que sucede con la princesa de Gales, pero también es muy extraño todo lo que sucede con las personas que están alrededor. Yo no sé si vosotros habéis hecho esta pregunta, como os acabo de contar hace un rato atrás, pero es muy raro que un señor vaya a Clarence House, que es la casa en la que lleva viviendo 20 años, que es la casa familiar, y lo haga solo en plena lucha contra el cáncer. Ha ido nuevamente a Londres a tratarse y lo ha hecho solo, sin la compañía de su esposa. Hombre, lógicamente sabemos que tiene personas a su cargo, que tiene asistentes, que tiene secretarios, que es el rey de Inglaterra y que manos y brazos no le van a faltar, ni mucho menos, pero llama mucho la atención que en un momento tan delicado que supuestamente hizo que el príncipe Guillermo se ausentase de la misa organizada a su padrino la semana pasada, Constantino de Grecia, precisamente hace justamente una semana, el pasado martes, se ausentaba por motivos personales. Parecía que o era la salud de su esposa o era la salud de su padre. Nos encontramos con que su esposa ha aparecido sorprendentemente
a tenor de los distintos rumores que se han dibujado durante las últimas semanas, y nos encontramos con un Guillermo desaparecido en combate y con una reina Camila que tampoco se sabe muy bien por qué se va. Es decir, una cosa es que esté cansada y descanse un par de días, y otra cosa es que se vaya una semana de vacaciones porque no puede más. Es decir, mucha gente que esté lógicamente trabajando de sol a sol va a decir qué flojitos, ¿no? Qué vagos son los monarcas británicos, y desde luego creo que no les van a faltar motivos. Interrogantes, nuevamente hay un montón de interrogantes, porque mientras que la mitad de la prensa inglesa confirma la vuelta de Kate Middleton este 8 de junio, lo cual sería muy positivo, nos encontramos con que la otra mitad de los medios británicos dicen que no, que esto ha sido un fallo, que el ministerio lo ha confirmado pero que el palacio no le da veracidad, o no lo ha respaldado, o no lo ha confirmado. Es decir, nuevamente tenemos polémica, interrogantes y bastante controversia con respecto al que sería el retorno de la princesa de Gales. ¿Realmente la fotografía publicada ayer por el medio TMZ fue casual? ¿Realmente esa fotografía estaba planificada o no? ¿Por qué vemos tanta preocupación, un gesto de tanta preocupación en la madre, en Carol Middleton? ¿Por qué la figura de Kate Middleton es tan extraña? Le vemos la cara mucho más ancha, le vemos un corte de cara que, como hemos comentado ya, se parece y se asemeja mucho más al de Pippa Middleton. De hecho, en las redes sociales, lo hemos comentado ya, mucha gente dice: a mí no me engañáis, a mí no me tomáis por tonto, esta no es Kate Middleton. Algo seguís tratando de ocultar y pensáis que con esto vamos a callar nuestras sed de saber la verdad, y desde luego pues eso parece que no está sucediendo, ni mucho menos. Como digo, si ya era extraño lo que sucedía ayer, más extraño es lo que sucede en el día de hoy. Supuestamente el 8 de junio tendremos a Kate Middleton en un acto público, un acto que va a contar con miles y miles de militares. Pues va a estar formado por la Guardia Irlandesa, es decir, es un evento a la altura de las circunstancias por todo lo alto. Es decir, se va a conmemorar el cumpleaños de Carlos III de Inglaterra. Vamos a ver, como ya hemos dicho ya, cómo está Carlos III de Inglaterra para entonces, pero desde luego la presencia de Kate Middleton confirmada por algunos medios de comunicación, no precisamente pocos, The Sun, como hemos comentado ya, el medio de comunicación OK, pero hay muchos que lo ponen en duda, GB News. Bueno, es una cosa muy extraña lo que se está viviendo estos días en Inglaterra. La prensa británica sigue sorprendiéndonos, y no precisamente para bien, y es que lo que en un principio era una noticia muy positiva, que es tener ni más ni menos que la fecha de vuelta por parte de la princesa de Gales, a medida que avanzan las horas y a medida que avanzan las noticias y las informaciones, nos encontramos con algo muy extraño, y es que se había dicho que Kate Middleton no iba a asumir tareas hasta que nos dijese lo contrario. Nos habían dado la fecha de la Semana Santa, pero tampoco teníamos claro eso. Pues bien, en el día de hoy tenemos las cosas todavía menos claras, y mira que era difícil después de haber estado 50 días desaparecida, 2 semanas hospitalizada y 2 meses sin que hubiese ni una sola fotografía de la misma. Recordemos, nos teníamos que remontar al pasado 25 de diciembre de 2023. Desde entonces no teníamos una fotografía de Kate Middleton, y la única que tenemos, como hemos comentado ya, sigue generando muchas dudas. Hay muchas personas que piensan que no se trata de ella. Te escucho en los comentarios. ¿Crees que es Kate Middleton? ¿Crees que es Pippa Middleton? ¿Crees que es un doble, como algunos se afanan en señalar? Que yo lógicamente creo que un doble no es. No soy de los que da veracidad a ese tipo de informaciones, pero desde luego llamativo lo que está sucediendo en todos los sentidos. Ayer aparecía Kate Middleton, hoy nos confirmaban su fecha de vuelta y al poco nos lo desmentían. Desde luego que la prensa británica se está luciendo, y los palacios también, porque el Palacio de Kensington o permita que se publique una información sobre la princesa de Gales que luego ellos no se atreven ni siquiera a verificar, es cuanto menos extraño, insólito, y algo que desde luego pues sigue llamando muchísimo la atención.